Vamos a orar, Dios mío, en esta mañana, Padre, que Tú puedas hablarnos a nuestras vidas, que Tú puedas guiarnos, dirigirnos, enseñarnos, Padre, qué es lo que tienes para nosotros, y que Tú puedas traernos la palabra que necesitamos, Dios mío, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que es así, que siempre es así, que siempre nos cuidas, nos guardas, nos bendices. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánta palabra escuchamos, verdad? Dios me daba una palabra hace unos días. ¿Cuánta palabra escuchamos? ¿Cuánto leemos o escuchamos por muchos medios? Y el acceso a la palabra lo comparaba con hace años, ¿no? Me acuerdo cuando mi madre se convirtió para poder escuchar una predicación, o la escuchabas en vivo, si era por la radio, o si ibas a una iglesia, claro. Pero si quería escuchar esa predicación otra vez, pues no había para dónde, ¿no? Hoy puedes darle a la predicación y al YouTube o al medio que sea, al Facebook o al cual se use, y puedes escucharla 400 veces si quieres. Pero en aquellos tiempos la palabra venía un poco más justa, un poco más escasa, y volver a escuchar una palabra, pues hasta que aparecieron el grabar las cassettes. No sé si los más veteranos del lugar se acuerdan de que se grababan cassettes, ¿eh? Y entonces había un tráfico de... No un tráfico, era darle una predicación y... Bueno, hasta que la cassette pues aguantaba lo que aguantaba, ¿no? Las cassettes no eran eternas tampoco, las cassettes aguantaban lo que aguantaban. Y poder escuchar una predicación más de una vez, y ahora escuchamos tantas predicaciones, tantas cosas, tanto, ¿verdad? Pero si no aplicamos lo que escuchamos, pues nos sigue dejando un poco igual. Si no aplicamos la palabra que escuchamos, si la oímos, pero... Y una palabra que Dios me daba hace unos días y que decía, ¿cuál es lo que tengo que compartir hoy, Señor? Y me llevaba a esto. Hay una palabra en el diccionario, que a veces el diccionario tiene tantas palabras que no sabemos, que se llama procrastinar, que es dejar para más adelante, dejar para otro momento, dilatar. Escucho la voz, oigo, pero lo dejo para otro momento, lo dejo para mañana, ¿no? Hay un refrán que dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sin embargo, cuando lo que hay que hacer nos cuesta mucho, pues solemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Y muchas de las cosas de Dios las dilatamos, las dejamos y las olvidamos. Y hasta las abandonamos muchas veces. Palabra que viene de Dios para nuestra vida, para haz algo esto, corrige aquello, no permitas esto otro, es tiempo de cortar esto. Primera de Samuel, capítulo 16, le dice Dios a Samuel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya ha pasado el tiempo, ya es tiempo de cortar, ya ¿hasta cuándo? Y nos agarramos a que Dios es un Dios paciente, y de verdad que lo es, porque el fruto de su espíritu es uno de ellos, es amor, gozo, paz, paciencia, sí que Dios es realmente paciente, pero confundimos paciente con permisivo, o hacemos de un Dios que es paciente y misericordioso, lo hacemos permisivo para que permita aquello que nos está llamando a nuestras vidas a que tenemos que ya tomar decisiones, pero seguimos dejándolo, basándonos en la paciencia que nosotros queremos que Él tenga con nosotros. Sin embargo, hay textos tremendos de Dios, Éxodo capítulo 4, en los que puedes ver cómo Dios es paciente, y de verdad que lo es, pero también es un Dios determinado. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que todo tiene un tiempo, también significa que comienza y que tiene que acabar, y que tiene que tomarse decisiones. Y ves la historia de Moisés, que vuelve a Egipto, en Éxodo capítulo 4, y le dice, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto es lo que Moisés tenía que decirle al Faraón. Moisés era aquel a quien Dios iba a usar para dirigir el pueblo, para sacar de Egipto, para llevar a la tierra prometida. Esto lo sabemos. Dice el verso 24 que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad me eres esposo de sangre. Desde que había nacido el niño hasta ese tiempo tenían que haberle dado ya a los pocos días cortarle el prepucio, tenían que haber hecho algo. Pero pues uno lo va dejando. ¿Suena?
Uno lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando y lo va dejando. Y aquel que Dios iba a usar para salvar al pueblo, para guiar en la salvación al pueblo, Dios estuvo en el verso 24 a punto de matarlo porque no podía permitir que aquel que iba a ser la cabeza fuera el primero que desobedeciese. Y diríamos, ¿cómo puede ser que aquel que iba a ser la autoridad, Dios estuviese dispuesto a matarlo? Porque no era digno, porque no estaba haciendo lo que Dios le pedía. Y hacemos de un Dios que es paciente y misericordioso un Dios que al final se convierte en permisivo. Y la falta de determinación y de acción de Moisés pudo haberle llevado a perder su ministerio o a perder su vida, porque dice el verso, y la primera vez que yo lo escuché me chocó mucho, lo tuve que leer varias veces porque no entendía, que en el camino, en una posada, Jehová le salió y quiso matarlo. ¿Será que era la primera vez que Dios hablaba a Moisés sobre esta situación? ¿Será que Moisés no sabía? ¿Será que...? Me hace mucha gracia también el buenismo que a veces tenemos cuando alguien hace algo que siempre vamos a disculparle, siempre vamos a darle razones que generalmente serán excusas y por lo tanto serán mentiras de por qué debemos de permitirlo o dejarlo, en lugar de ser más estrictos con nuestra vida y si Dios me habla algo yo tengo que hacerlo y tengo que corregirlo. ¿Hasta cuándo dejaré? ¿Hasta cuándo Moisés dejó? Y de tal manera que cuando vino, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio porque sabía que era a lo que Dios venía. No dice que vino palabra del Señor y entonces le explicó y mira, no, ya sabían que estaban dejando algo, dilatando algo y aquello que habían dilatado al final se los podía llevar por delante. Luego todo a prisa y corriendo, también nos sonará. Lo que no he hecho durante años ahora tengo que hacerlo a prisa y corriendo para que no me pille aquello que... Siempre todo para el final, siempre para el último momento. Siempre dilatar, dejar de hacer, hasta que al final se convierte en no hacer. ¿Le suena? ¿No le suena? Yo creo que nos suena a todos. Hay cosas que uno las hace de la mañana a la noche y hay cosas que uno las deja y las deja y las deja. Y esperamos que Dios muchas veces nos trate como nosotros nos tratamos. Queremos un Dios hecho a nuestra medida, es decir, si yo me lo permito, yo quiero que Dios me lo permita. Con lo cual, no me acerco al Dios como es, sino me acerco al Dios que yo quiero acercarme. Y si yo me permito, quiero que Dios me permita. Y si yo me dejo, quiero que Dios me deje. Y hacemos un Dios a nuestra medida. Si yo quiero ser permisivo y no cortar el prepucio, sino cortar de mi vida, sino... Al final hacemos un Dios condescendiente. Si yo soy condescendiente con mi vida, quiero un Dios que sea condescendiente, es decir, que al final mire para otro lado. Si yo soy permisivo, quiero un Dios permisivo. Y si soy un dejado de las cosas... ¿Conocen el síndrome de Diógenes? Que es aquellos que acumulan basura dentro de casa. No empieza con la casa llena de basura, empieza dejando un poquito, y otro 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 poquito, hasta que un día viene alguien, tienen que sacarlo todo y sacan camiones de basura. ¿Cómo se puede almacenar camiones de basura de la noche a la mañana? No, dejando un poquito, un poquito, un poquito. Pero eso no es Jehová. Dios es paciente y gracias a Dios por su paciencia, porque si no, no estábamos aquí ninguno. Gracias a Dios por su misericordia, pero no confundamos paciencia y misericordia con permisividad, con que Dios acepta, permite, y que como yo me permito, pues Dios me permite. Porque veo el verso y a mí me causó mucha controversia, decir, ¿cómo va a matarlo? Porque si el primero desobedece, ¿qué harán los demás? Si el que iba a ser la cabeza iba a desobedecer, empezaba mal, ¿qué podrían hacer los demás? Pues ir después. Y Dios es paciente. Isaías capítulo 5 dice que ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, la había edificado en medio de ella una torre y había hecho ya también en ella un lagar, un almacén, un espacio donde guardar, y esperaba para que diese uvas silvestres, porque había dado todas las condiciones para que diese uvas, y dio uvas silvestres. Había puesto todas las condiciones.
Me llamaba la atención el verso después de muchos años, habiéndolo predicado y compartido, de cómo ya desde el principio elimina todas las excusas. Porque nosotros diríamos, pues es que esa ladera no era fértil. La ladera era fértil, fuera la excusa. No, es que no la había cercado, la había cercado. No es que tenía muchas piedras, había despedregado. No es que no eran buenas vides, eran vides escogidas. No es que no tenía una torre de vigilancia, no había una torre. Tantas cosas que Dios hace, y cuando Dios hace algo lo hace perfecto, no lo hace a medias y deja chapuzas y deja ñapas y planta un árbol que no va a crecer allí, sino que sabe en cada sitio en el cual tiene que plantar porque las condiciones de alrededor lo acompañan. Y esperaba, dice el verso, esperaba. Estaba esperanzado, él esperaba que después de haber hecho todo perfecto, toda su parte era perfecta, pues diese aquello que tenía que dar. Y sin embargo, dio uvas silvestres. Y después de haber plantado en nuestra vida, habernos enseñado, habernos corregido, habernos ayudado, espera que en nosotros haya ese resurgir de una vid que dé frutos agradables delante de Dios y de los que Dios se pueda usar para otros, pero nosotros esperamos y dejamos y dejamos y dejamos. Y el verso dice que él esperaba. Pero también dice el verso 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer que no haya hecho yo en ella? Como esperando que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Así que dio el tiempo suficiente. Tampoco Dios no es alguien impaciente que dice, bueno, por la mañana te pido algo y por la tarde ya. Sabe que los frutos llevan su tiempo y que los cambios llevan su tiempo y que las transformaciones en las vidas llevan su tiempo. Pero no hablamos de un Dios impaciente que espera algo que no va a ocurrir, sino alguien que ya ha dado el tiempo suficiente para que algo ocurra, que ha dado en nuestras vidas las oportunidades suficientes para que demos frutos agradables delante de Él. Y todavía no damos el fruto que Dios quiere de nosotros porque dejamos y dilatamos, y aún pensamos que como Dios es tan bueno como mi cabeza dice que es, habrá siempre un mañana y una oportunidad mañana de hacerlo, porque mi cabeza me dice que lo va a haber. Sin embargo, los dos textos dicen que qué más se podía hacer, así que llegó el día y se acabó. Llegó el día y se cortó. Mostraré que haré a mi viña, le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta. La paciencia de Dios de verdad que es un acto de amor de los más grandes, porque es paciente con nosotros. Igual no sé si reconoces que Dios es paciente contigo, pero Dios es paciente contigo, y Dios es paciente conmigo. Paciencia más de la que merecemos seguro, pero paciente pero determinado. Todo tiene también un día, tiene una hora, y Dios pone un reloj a cada cosa para que sean hechos. Pero nos cuesta renunciar a aquello que Dios nos pide. He predicado muchas veces que le pedimos al Señor que nos quite cosas, cuando en realidad no es que nos quite cosas, sino que renunciemos a cosas. La palabra no dice que le pidamos tanto para que me quite algo que yo puedo hacer, sino que la palabra nos dice que el que no renuncia, Lucas 14:34, a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Están ahí? Y renunciar no es que alguien venga y te lo quita, eso no es renunciar, eso me lo han quitado. Y hace unos días volví a escuchar a alguien, no, es que le estoy pidiendo a Dios que me quite esto. De verdad que Pablo decía que no es necesario escuchar las mismas cosas una y otra vez. No, hermano, no se trata de que Dios te lo quite, sino de que tú renuncies. Porque cuando Dios me quita algo, me lo arranca, de mí no quita el deseo de tener esas cosas. Cuando Dios me quita algo de mi vida y me lo arranca, como yo le pido, mi corazón sigue queriendo aquello. Es que yo tengo que renunciar a eso. En mi libertad yo renuncio a esto para agradar a Dios. En mi libertad yo renuncio a las cosas para poder ser el discípulo del Señor, porque el verso dice que el que no renuncia, es decir, yo tomo la decisión de dejar de hacer esto. Y pensaba, tomamos decisiones firmes que cambian nuestras vidas, porque si yo no renuncio, y lo he visto muchas veces, recuerdo algo que me llamó mucho la atención, una mujer que llevaba toda su vida fumando, fue a un retiro, salió de allí sin fumar, y a los 15 días estaba fumando. Dios le había quitado eso, pero de su corazón no había salido el deseo de fumar. Con lo cual, no sirvió para nada. Dios puede hacer milagros,
puedo hacer maravillas, pero si no sale de mí el deseo de hacer algo, volveré a hacerlo, como el perro vuelve al vómito, porque del perro no ha salido el deseo de salir. Si no renunciamos nosotros a aquello que Dios nos pide, y es voluntariamente, podremos estar un tiempo sin ello. Hay muchas personas que no gastan, ¿saben? Le explicaba hace unos días a alguien sobre la austeridad y me decía, no, yo ya soy austero o austera. Digo, no, lo que pasa es que no tienes dinero. ¿Qué es diferente? El austero es el que tiene y no gasta más que lo necesario, lo imprescindible. Pero cuando no tienes, no es que seas austero, simplemente no tienes. El austero otorgaba a sí mismo la capacidad, o sea, el adjetivo de austero. No, austero es el que tiene y no gasta. El que no tiene, no tiene. Pero eso no es austero. Dale otra vez y verás cómo volverá a gastar, porque en realidad no ha sacado de su corazón el deseo de gastar, no ha renunciado a ello. Es muy diferente cuando alguien me quita algo que cuando yo renuncio a algo. Porque cuando renuncio lo saco de mi corazón. Dejo de hacerlo porque sé que no es bueno. Otra cosa es que me vea imposibilitado de hacer algo y ya diga que yo ya soy libre. No soy libre porque mi corazón sigue anhelando y amando aquello. Solo que ahora mismo no lo puedo hacer por la circunstancia. Si no tomamos decisiones que vayan en contra de nuestra carne, tomaremos las decisiones para cambiar nuestras vidas y las que transforman nuestras vidas, o las tomaremos justo el instante antes de... Una de las cosas que aprendemos de las vírgenes, conocen todos el texto, las sensatas y las insensatas y las prudentes, es que llegaron tarde. Llegaron y ya no se podía. Habían podido durante todo el tiempo haber incrementado su aceite, pero ya el día que llegó el Señor ya no se podía. Esperamos al límite, esperamos al instante, esperamos hasta llevar las cosas a un punto tan exagerado y tan al límite que... Pero se quedaron fuera. Se quedaron fuera. Las vírgenes se quedaron fuera. Proverbios, capítulo 13. Dios es un Dios de oportunidades, pero también las oportunidades un día se acaban. El alma del perezoso, dice Proverbios 13:4, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperado. Y Romanos capítulo 12, verso 11, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que requiere diligencia. Y mira cómo en Mateo capítulo 4, aquí se refleja mucho el que muchos son llamados, pero no todos son escogidos, pero hay unos llamados. Mateo capítulo 4, verso 22. Está hablando la palabra de Jesús, comienza su ministerio desde el verso 20 o desde el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice entonces el verso que al día siguiente, pone ahí el día siguiente, el verso dice al instante dejaron las redes y le siguieron. Ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de... Algunos le preguntas, ¿cuándo servirás al Señor? Y siempre la respuesta es mañana. Mañana. Deja que primero vaya y atienda a esto. Hay otro texto, deja primero que atienda a lo otro. Deja que primero vaya a mi casa. Deja que primero. Y el Señor le dice, no es deja que primero. Hay textos un poco que suenan fuerte, pero es que sabe el Señor que si aquel va a su casa ya no vuelve. Por eso no es que no vayas, porque si vas ya no vas a volver. Y el verso le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos dijeron al instante. Entonces dejaron las redes y al instante le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba las redes, y los llamó.
Y ellos, de igual manera, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo capítulo 9, verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme, y se levantó al instante y le siguió. Muchos son llamados, pero pocos se levantan y se hacen escogidos, porque siempre es mañana. ¿Cuándo tomaré la decisión de pasar de ser un llamado a ser un escogido? Parece ya que a todos nos dieron un sobre un día y uno lo abre y dice: tú eres llamado, lo siento, te ha tocado. Tú eres escogido. Y uno le dice a otro: ¿me lo cambias? ¿Me lo cambias? Prefiero ser llamado. Yo quería ser escogido y no me ha tocado, como si fuera una lotería. Uno, después de ser llamado, se hace escogido, tomando las decisiones para ser escogido, tomando en su vida. Si miras hacia atrás y ves los versos, verás que con el verso capítulo 4 dice: vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. Dice el verso 21, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y que estaban en la barca con su padre, pero su padre no le llamó. Sabía Jesús que su padre no lo iba a dejar todo. Dios te llama, ahora tú tienes que dejarlo, tú tienes que tomar la decisión. Ni siquiera todos son llamados, porque dice el verso que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y aquellos tomaron la decisión de ser, después de llamado, ser un escogido. No es un sobre que te toca y te toca y te tocó y, pues qué suerte tienes de que a ti te ha tocado ser escogido, porque a mí me ha tocado ser solo llamado. Tomaron la decisión en sus vidas. Y escuchamos mucha palabra y no siempre tomamos decisiones sobre la palabra que se nos predica y que nos trae la palabra del Señor. Las dejamos muchas veces. ¿Hasta cuándo dejaremos las cosas para mañana? Piensa, te invito a que pienses en esta mañana, ¿cuántas decisiones tomas en contra de tu propia carne? Porque las cosas del Espíritu son contra la carne. Así que si quiero tomar avances en mi vida espiritual, tendré que ser dándole patadas a mi carne, yendo contra mi propia carne, renunciando a mi tiempo de carne, a mi tiempo para crecer en el Señor. ¿Quieres saber más de la palabra? Muchas veces se dice, pues el que quiera sabiduría que la pida al Señor. Amén, perfecto. Ahora ponte a leer. No solamente creas que va a venir por revelación. Puede venir por revelación, pero vendrá seguro por buscar en la palabra. Porque también hay otro texto que dice que escudriñar la palabra. Y si la palabra dice que la escudriñemos, ya es que nos pongamos tú y yo delante de la palabra a escudriñar versículo por versículo y texto por texto. Sin embargo, si no tomo decisiones en contra de mi carne, ¿cómo creceré? ¿Cómo avanzaré? No tomo decisiones en contra de mis gustos, de mis apetencias, de mis emociones, de mis sentimientos, porque mi vida debe estar dirigida por mi espíritu, que se sujeta al Espíritu de Dios y que sujeta mi alma y mi carne. El que dirige mi vida no debe ser mi carne, ni debe ser mi alma, que es las emociones, los sentimientos, las sensaciones. Mi espíritu se sujeta al Espíritu de Dios y mi espíritu sujeta a mi alma, que sujeta a mi carne. Espíritu, alma, cuerpo. Si soy de la carne, ya lo sabemos, no hay mucho que explicar, ya sabemos cómo va. La carne desbordada. Soy del alma, es que me dejo llevar por los sentimientos, por las emociones, por las sensaciones, por si lo siento o no lo siento. Por eso mi vida tiene que guiarse por el Espíritu, que se guía por el Espíritu de Dios, sujeta al Espíritu de Dios, que es al final el que dirige mi vida. Por eso tengo que empezar a tomar decisiones en contra de mi propia carne. Pero no tiene que venir otro a tomar las decisiones contra mi carne, sino tengo que ser yo el que tomo las decisiones contra mi propia carne. Si no tomo decisiones en contra de los deseos de mi carne, no puedo crecer en el Señor, porque mi carne gobernará toda mi vida. Pequeñas decisiones y grandes decisiones que cambian las vidas. A partir de hoy dejo de hacer esto, a partir de hoy empiezo a hacer esto. A partir de hoy me levanto antes, me acuesto más tarde después de leerme. A partir de hoy voy a esto, voy a hacer lo otro, porque Dios me está llamando a mi vida. Pero tengo que empezar a tomar decisiones. Si no, la palabra viene y la palabra va, la escucho. Veo 42 cultos por el Facebook
Pero mi vida sigue siendo exactamente igual. ¿Cuántas decisiones tomamos? ¿Hace cuánto que no tomo una decisión en contra de mi propia carne? A veces tomamos posiciones en las que le decimos a Dios casi lo que tiene que pedirnos, que coincide justamente con lo que queremos darle. Dios siempre querrá menos carne y más del Espíritu. Siempre querrá que busquemos más de Él y que dejemos las cosas de la carne. ¿Cómo alcanzar la santidad si no tomo decisiones en contra de mi carne? La palabra nos lleva a la santidad, pero para buscar la santidad tengo que tomar decisiones en contra de mi carne. No sé usted, yo tengo que tomar decisiones en contra de lo que mi carne me pide. Si no, no pueden cohabitar la carne y el espíritu al 50%, porque lo que es del espíritu es contra la carne, lo que es de la carne va contra el espíritu. Y a veces no lo pensamos, pero el dilatar las cosas, lo único que muestra es cuánto apego o cuánto apegado está a nosotros aquello que Dios nos está pidiendo. Porque a veces creemos que lo dominamos y un día nos damos cuenta de que nos domina. Pensamos que lo manejamos y un día nos damos cuenta de que nos maneja, de que no podemos tan fácil. Entonces sí que tenemos que acudir delante del Señor a decirle: yo pensaba que yo era libre de esto y que yo lo manejaba, pero me doy cuenta de que estoy mucho más atado de lo que realmente lo estaba. Por eso tú me lo estabas pidiendo, porque yo no lo manejaba, esto me manejaba a mí. ¿Cuántas cosas Dios me pide y cuántas decisiones tomamos? Al final hemos hecho de una situación que podríamos, sin más, lo hemos dejado crecer por no cortarlo. Hay otro texto que habla de la cizaña que sigue creciendo y se hace grande también esa cizaña. Y nosotros dejamos crecer la cizaña por no cortarla o por permitirla y por dejar para mañana lo que toca hacer hoy. Hace unos días hablaba con un joven ahí de la iglesia que le decía: mira, aunque lleva 1 año y medio, Dios te está llamando a que un día lo dejes todo. Y no se echó las manos a la cabeza, ni se puso y dijo: vaya, viene de otra iglesia. Y digo: vaya, me dice: vaya, llevo tantos años escabulléndome de esto. Dios le llamó, tendrá 30 y pocos. Dios le llamó cuando estaba en la universidad, Dios le llamó cuando estaba en otro ministerio, Dios le llamó en la anterior iglesia en la que estaba, y Dios le sigue llamando hoy. ¿Pero será que Dios le llamará toda la vida? ¿O que un día dirá: déjalo estar? Déjalo estar. Ya está, se acabó. Ya no más. Ya te he llamado muchas veces. ¿No quieres? Pues no quieres. No se echó las manos a la cabeza como si fuese que yo le acababa de traer la revelación más grande de su vida. Ya sabía que Dios le estaba llamando. Iba cambiando de lugar y Dios seguía llamándole. No era nuevo para él lo sabía. A mí me sorprendió porque dije: pues igual no lo sabe y Dios me usa para decírselo. Igual no sé qué reacción va a tener, pero la reacción fue de que Dios me sigue persiguiendo. Dios me sigue llamando. Y si era desde la universidad, 18, 20 años, ya lleva como 10, 15 años llamándole y lo sigue dejando para mañana, para otro día, para otro día, para otro día. Y hoy es un día de decisiones. Si no tomamos en decisiones contra nuestra carne, no creceremos. Si no tomamos decisiones a favor de nuestra santidad, no habrá santidad en nuestra vida. A los hombres y mujeres que vean crecidos porque un día tomaron una gran decisión de servir al Señor, pero luego siguen pequeñas decisiones, medianas decisiones, que van cortando con esto, cortando con lo otro, cortando a veces con personas, limitando su vida, sujetando su vida, poniendo límites a lo que ven, poniendo límites a lo que hablan, poniendo límites a lo que escuchan, poniendo límites y acciones que cambian las vidas. No piense que todo fue fácil y que a lo que a ti te está costando, a los demás no les ha costado, les sigue costando de igual manera. Pero si no hay decisiones en nuestra vida, no avanzaremos. ¿Y cuántas veces Dios ha venido con lo mismo? Pensamos que siempre habrá tiempo y que siempre habrá oportunidades, pero mira, a Moisés casi se lo lleva por delante. A Isaías 5 dice que un día se cansó de la viña, y las vírgenes insensatas, llegó el momento y se acabó el aceite, ya no había tiempo para más, ya
fue demasiado tarde. Te invito a que cierres tus ojos y que podamos orar. Y que puedas hoy tomar decisiones en tu vida, decisiones que cambien tu vida. Y que dejes de dilatar, procrastinar, dejar para otro tiempo, para mañana, la tarea que tengo que hacer hoy y que Dios me pide hoy. No te pide lo de mañana, te pide lo de hoy. Te ruego, Dios mío, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que tú sigas guiándonos y enseñándonos, Dios mío, Señor. Y gracias por tu paciencia, Dios mío, que es tan grande. Gracias por tu misericordia, que es tan preciosa. Gracias, Dios mío, Señor, por que tú nos sigues enseñando, guiando y amando. Gracias, bendito Dios, porque sigues siendo paciente, pero que no confundamos paciencia y misericordia con permisividad, que no seamos tan permisivos que al final dejemos. Y no vaya a ser que un día tú digas que ya se acabó. Ha llegado el esposo, entran las que tienen aceite y las que no se quedan fuera, se canse de aquella viña, o diga, estás en el último instante y ahora salir corriendo a tomar las decisiones que no he tomado en los últimos años. Porque cada vez que dejo de tomar una decisión, estoy dando espacio a la carne y a mis emociones, mis sentimientos. Pero Dios quiere que nos guíe el Espíritu de Dios y no nuestra carne, nuestra alma. Gracias por tu palabra, Dios mío, Señor, que nos enseñes hoy a tomar esas decisiones, que hoy sea un día de decisiones en cada una de las vidas y que sea el principio del cambio de nuestras vidas y que dejemos de dilatar y dilatar y dilatar, que en el fondo, al fin y al cabo, es desobedecer para no hacer. En el nombre de Jesús.